Hoy les quiero compartir una palabra Amén. y el título de la enseñanza es Los mandamientos en el nuevo pacto de la gracia. Gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces tenemos que tener en cuenta algo que el apóstol Pablo le dijo a su hijo en la fe, le dijo al pastor Timoteo, le dijo en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Él le dijo a Timoteo, le dijo, haz todo lo posible por presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse porque interpreta correctamente la palabra de Dios. Entonces, fíjense, para poder interpretar correctamente la palabra de Dios, tenemos que tener en cuenta la cruz de Cristo, porque allí fue donde cambió todo. Allí fue donde Jesús hizo la obra. Entonces, para interpretar la palabra, tenemos que tener en cuenta que hay cosas que son buenas o son correctas bajo la dispensación de la ley, pero eso mismo no es bueno ni es correcto en la dispensación o en el pacto de la gracia. Así que un ejemplo claro lo vemos en Lucas capítulo 9, versículo del 51 al 56. Y aquí se refiere Jesús y cuando él tiene que reprender a dos de sus discípulos porque estaban tratando de hacer eso, estaban tratando de traer algo que era bueno y correcto en la ley y lo querían poner ahora donde Jesús estaba estableciendo el nuevo pacto de la gracia. Entonces, en Lucas 9, versículo 51, dice la palabra que cuando ya se acercaba el tiempo de que Jesús iba a subir a los cielos, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Entonces él envió mensajeros, envió a estos dos discípulos, a Santiago y a Juan, que fueran a un pueblo samaritano para que le prepararan alojamiento. Y resulta que en este pueblo samaritano no quisieron recibir a Jesús porque sabían que Jesús se dirigía para Jerusalén. Entonces regresaron Santiago y Juan donde Jesús y le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo como hizo Elías para que los destruya? Y Jesús, ¿qué hizo? Jesús enseguida los reprendió a los dos y les dijo, lo reprendió y les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Les dijo Jesús, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido a destruirle la vida a nadie, sino a salvársela. Entonces Jesús tuvo que reprenderlos a ellos porque ellos querían traer algo que era de la ley. En la ley si tenía consecuencias si no cumplías con la ley, y más que estaban ellos rechazando al Hijo de Dios, estaban rechazando a Jesús, y por eso ellos querían enviar fuego del cielo como hizo Elías. Ellos estaban, como le dijo Jesús, ustedes no saben de qué espíritu son, estaban bajo el espíritu de la ley. Y aquí Jesús ya estaba mostrando cuál era la gracia, pero como tenemos que tener en cuenta para interpretar correctamente la palabra de Dios, tenemos que tener en cuenta la cruz. Jesús todavía aquí no había muerto, así que todo el pueblo de Israel estaba todavía, era en el Antiguo Testamento, en el pacto de la ley. Entonces, fíjense, aquí Jesús estaba mostrando poco a poco cómo iba a ser la gracia. Y como todo el pueblo estaba bajo la ley, pues a Jesús le preguntaban cosas, era de la ley. Entonces hubo unos fariseos que se acercaron donde Jesús y le dijeron, Señor, dinos cuál es el mandamiento más importante. Eso fue en Marcos 12, versículos del 28 al 31. Y dice Jesús, de todos los dice Jesús le respondió, el más importante es, oye Israel. ¿Sí ven? Se dirige a Israel porque Israel en ese tiempo, aunque dice Nuevo Testamento en la Biblia,
ese tiempo todavía ellos estaban en el Antiguo Testamento, en el pacto de la ley. Entonces él le dice a todos ellos, le dice, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno. Y dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo en importancia es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Jesús le respondió a estos fariseos, le respondió de acuerdo a la ley. Ellos estaban todavía bajo el pacto de la ley, así que por eso Jesús les contestó de acuerdo a la ley y esa fue la respuesta correcta. Si nosotros todavía estuviéramos en el pacto de la ley, tendríamos que cumplir con los 10 mandamientos porque eso era lo que estaba vigente. Pero fíjense que con la ley nadie pudo cumplir. Ni siquiera el rey David, que sabemos, la Biblia dice que él es un hombre conforme al corazón de Dios, pero ni siquiera él pudo cumplir con la ley porque él cometió adulterio y no solo eso, cometió asesinato, mató al hombre con la mujer que había cometido adulterio. Y él no la mató con sus propias manos, pero él sí pensó, él fue el que de él se originó el plan y eso en la ley es como si lo hubieras hecho tú mismo. Y en la ley solo con que ofendas un mandamiento, inmediatamente eres culpable de todos. Así que el único que pudo cumplir con la ley fue nuestro Señor Jesucristo, porque la ley no solamente es cumplirla de hechos, sino con tu mente y con tu corazón. Si miras, si odias a tu hermano, la ley enseguida te condena porque es como si lo hubieras matado. O si te quedas mirando, un hombre se queda mirando a una mujer más del tiempo que tiene que mirarle y comienza a imaginarse cosas allí malas, entonces inmediatamente es como si hubiera cometido adulterio, dice Jesús. Así que la ley no la podía cumplir nadie porque no solamente era con los hechos, sino con la mente y el corazón. Así que Jesús fue el único que lo pudo cumplir. Y en Mateo 5:17, Jesús dice, no piensen que no piensen ustedes que yo he venido a anular la ley o los profetas. Y dice, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Y eso fue lo que hizo Jesús. Él vino a cumplir con la ley y ya él cumplió con la ley. Él pagó con toda la deuda que todos nosotros teníamos por la ley. Así que Jesús fue el único que pudo lograrlo. Aleluya, porque en él no había pecado. Entonces, seguimos aquí interpretando correctamente la palabra de Dios. En Éxodo 34, versículo 29, dice la palabra que cuando Moisés descendió del monte Sinaí, él traía en sus manos las 2 tablas de la ley, o sea que traía los 10 mandamientos. Y la primera tabla, de acuerdo a lo que le contestó Jesús a los fariseos, que le dijo cuál era el primer mandamiento más importante y cuál era el segundo, la primera tabla representa el primer mandamiento. En la primera tabla están 4 mandamientos y es la relación del hombre con Dios. Y en la primera tabla es como si Dios estuviera diciéndole a todos, ámame. Ámame, porque allí está en esos 4 mandamientos, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no adorarás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano y acuérdate del día de reposo para santificarlo. Todo eso está en la primera tabla y es Dios diciéndole al hombre, ámame, ámame con todo, con tu corazón, alma, mente y fuerzas. Y en la segunda tabla que trajo Moisés está en resumen los 6 mandamientos que hacen falta para completar 10. Está en resumen la segunda tabla diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea que es la relación del hombre hacia el prójimo. Por eso allí el primer mandamiento empieza con honra a tu padre y a tu madre.
no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás y no codiciarás nada de tu prójimo. Toda esa tabla, como ven, es la relación del hombre con el prójimo. Pero hermanos, ya nosotros no estamos bajo la ley. Ahora nosotros estamos bajo la gracia de Dios. Jesús cumplió la ley por nosotros porque nadie podía cumplir con la ley. Ahora nosotros estamos en el nuevo pacto, que es el pacto que está vigente. Y nosotros ahora, yo no quiero decir de que la ley sea mala o que la ley sea pecado. Al contrario, en Romanos 7:12, el mismo apóstol Pablo se refiere a la ley diciendo que la ley es santa. Los 10 mandamientos, la ley es santa y el mandamiento es santo, es justo y es bueno. El problema es que nadie la pudo cumplir, solamente Jesús. Y el apóstol Pablo también nos dice en Gálatas 5, versículo 18, dice que cuando el Espíritu Santo los guía, ustedes no están obligados a cumplir con la ley de Moisés. Y es así como nosotros estamos ahora en este nuevo pacto de la gracia. Nuestro guía ahora es el Espíritu Santo. Nosotros no quedamos en el aire, que ya no tenemos ley, no tenemos nada, no hay mandamiento. No, nosotros quedamos guiados por el Espíritu Santo. Y cuando somos guiados por el Espíritu Santo, ya no estamos obligados a cumplir con la ley de Moisés. Ya nosotros no nos guían dos piedras. El que nos guía a nosotros no son dos piedras, dos tablas de piedra. No, a nosotros nos guía es el Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, ahora la pregunta sería, si ya no estamos bajo la ley, bajo tener que cumplir con los 10 mandamientos, entonces, ¿qué mandamientos tenemos ahora en este nuevo pacto de la gracia? Bueno, el apóstol Juan, quien él mismo se llamaba en el Evangelio de Juan, él se llamaba el discípulo a quien Jesús amaba. Él va a explicar cuáles son los mandamientos ahora en el nuevo pacto de la gracia. Entonces, empezamos en Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 20 al 23. Ahí dice el apóstol Juan, dice, mi papá cobra corazón. el audio. Ok. Primera de Juan. Perdón, pastora, aclaro a la que gritó el audio. ¿Por qué el audio se quitó? Porque cuando entran a la reunión, entramos con el audio puesto. Y Beatriz Sena entró con el audio puesto y se escuchaba todo, solo bajé. ¿Ok? Siga, pastor. Gracias, ok. Bueno, entonces ahora les estaba diciendo que en este nuevo pacto de la gracia sí tenemos mandamientos, y la persona que nos va a explicar cuáles son los mandamientos en este nuevo pacto es el apóstol Juan. Él en el Evangelio de Juan, él mismo se hace llamar el discípulo a quien Jesús amaba. Él siempre estaba junto a Jesús, siempre estaba en las santas cenas con Jesús, en todos lados estaba con Jesús, y él es el que nos explica cuál es el nuevo mandamiento ahora en el Nuevo Testamento. Y empieza en Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 20 al 23. Dice la palabra: pues si nuestro corazón nos reprende, Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos las cosas que le son agradables. Si yo paro aquí y no sigo leyendo, todo el mundo se puede imaginar que estoy hablando de los 10 mandamientos, porque aquí dice el apóstol Juan que recibiremos de Dios todo lo que le pidamos porque guardamos sus mandamientos. Pero gracias a Dios, el apóstol Juan lo aclara. Ahora en el siguiente versículo, en el versículo 23, dice cuál es el mandamiento ahora en la gracia.
Y dice, versículo 23, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos los ha mandado. Ya ven, este es el único mandamiento que tenemos ahora en el pacto de la gracia. De 10 mandamientos, el Señor nos los rebajó a uno solo. Y este mandamiento está dividido en dos partes. Es uno solo, pero está dividido en dos partes. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros, así como Él nos los ha mandado. Entonces, ¿qué significa esto de que nos amemos, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo? Porque uno puede decir, pero ya yo creí en Jesús y por eso es que ya yo soy cristiano, ya yo lo recibí. Sí, pero esto es más profundo. Eso simplemente significa que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Es lo mismo que creamos que Dios nos ama. Miren este mandamiento. Dios quiere que nosotros creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, que es lo mismo que creamos que Dios nos ama. ¿Por qué? Porque la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, como dice en Juan 3:16. Eso es creer en el nombre de su Hijo Jesucristo, que es lo mismo que creer que Dios nos ama porque dio a su Hijo amado por todos nosotros. Lo mismo dice el mismo apóstol Juan en primera de Juan 4:19. Dice que ahora nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿Se imaginan? En la ley, en los 10 mandamientos, era que amar a Dios. Nosotros, el amor se originaba prácticamente en nosotros, que había que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, mente y fuerzas. Pero aquí es todo lo contrario. Ahora es Dios el que nos ama a nosotros. Nosotros ahora lo amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Aleluya. Ese es el amor del Señor. Eso es creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. Eso es creer que Dios nos ama. Aleluya. Y hermanos, el Señor nos amó a nosotros, que Él desde el día que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos depositó su amor en nosotros. Él derramó su amor en nuestro corazón. Ya nosotros tenemos cómo amar, porque ahora sí tenemos amor en nuestro corazón y derramó ese amor a través de su Espíritu Santo que nos ha dado, como dice en Romanos 5:5. Ahora nosotros podemos amar porque el Señor nos dio su Espíritu y su Espíritu es el mismo Espíritu de amor. Ahora no podemos decir, no, es que yo no puedo amar. No, ya nosotros podemos amar porque Él ha derramado su amor en nuestros corazones. Aleluya. Así que, hermanos, en este mandamiento, Dios quiere que nosotros creamos que Él nos ama a nosotros. ¿Por qué? Porque Él entregó a su Hijo amado por nosotros. Y su Hijo amado, Jesús, Él mismo sabía cuánto lo amaba su Padre. El mismo Jesús estaba seguro que su Padre lo amaba. Él lo dijo en Juan 10:17. Dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Y el Padre, Dios, también le dijo a su Hijo que lo amaba. En Mateo capítulo 3, versículos del 16 al 17, dice la palabra que después de ser bautizado Jesús salió de las aguas y él vio que se abrieron los cielos y bajó del cielo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo bajó como una paloma. El Espíritu Santo no es una paloma, sino que bajó como una paloma, como cuando se posa sobre una rama o sobre una pared. Y el Espíritu se posó sobre Jesús y desde los cielos se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
Jesús sabía que su padre lo amaba y su padre se lo dijo desde los cielos. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Hermanos, miren el momento en que le dice el padre al hijo que lo ama. Cuando apenas se acaba de bautizar, Jesús todavía no había hecho ningún milagro. El primer milagro que hizo Jesús fue en las bodas de Canaán, que convirtió el agua en vino. Y aquí el hijo todavía no había hecho nada, pero Dios lo amaba tanto que ya le estaba diciendo a su hijo cuánto lo amaba, que ese era su hijo amado en quien tenía mucha complacencia. Y ustedes también considérense como hijos o como hijas amadas de Dios, como si se los hubiera gritado desde el cielo, porque Él es nuestro Padre Celestial y nosotros ahora mismo estamos en su Hijo Jesucristo. Aleluya. Así que nosotros también somos amados de Dios porque Él dio lo más preciado que tenía, a su Hijo amado, por nosotros. Hermanos, ¿quién hace eso de entregar a su hijo amado por otra persona? Hasta el mismo Pablo lo dice en Romanos 5, versículos del 7 al 8. Dice el apóstol Pablo, dice, difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien muera por una persona buena. ¿Sí? El apóstol Pablo dice, bueno, hay posibilidad que alguien muera por una persona justa, una persona buena, ¿verdad? Hay personas que se sacrifican y dan la vida por otra persona, por un hijo o algo. Pero aquí es donde está lo difícil. Dice el apóstol Pablo, dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando aún éramos pecadores, porque todos vinimos a este mundo manchados por el pecado de Adán. Así que Jesús no nos preguntó nada, él simplemente fue a la cruz y cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es amor. Ese es el amor de Dios, que entregó a su hijo para que muriera por todos nosotros. Aleluya. Y él entregó a su hijo ¿para qué? Para que le dieran latigazos en la espalda, para que le pusieran una corona de espinas, se la enterraran en la cabeza, para que lo abofetearan, para que le escupieran la cara, para que lo clavaran en una cruz y durara allí 6 horas desangrándose. Para eso fue que lo entregó el Padre, por ti y por mí, por todos nosotros, por ese amor de Dios a nosotros. A nosotros no nos costó nada, pero a Jesús y al Padre les costó todo. Aleluya. Ese es el amor, esa es la salvación del Padre a nosotros que somos sus hijos. Aleluya. Y el profeta Isaías lo dijo en Isaías 53:7, dijo que Dios entregó a Jesús para ser oprimido y afligido, pero Jesús no abrió su boca, dice la palabra, como un cordero que es llevado al matadero y como una oveja que frente a sus trasquiladores permanece muda, Jesús no abrió su boca. Jesús no dijo nada. Jesús no dijo, Padre, mándame una legión de ángeles, sálvame, que ya no quiero hacer más tu voluntad. No, Jesús no abrió su boca porque ya él estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Y eso lo vemos cuando Jesús oró al Padre en Getsemaní, en el Monte de los Olivos, en Lucas 22, versículo 42, dice la palabra que Jesús oró al Padre y le dijo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. ¿Cuál copa? La copa de sufrimiento con lo que Jesús iba a padecer, todo el oprobio, todo lo que le iban a decir a él en la cruz, toda la vergüenza y toda la burla que iba a recibir y todos los latigazos y todo el castigo. Pero Jesús le dijo al Padre que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es por eso que Jesús no abrió su boca. Él ya estaba haciendo la voluntad del Padre. Y también el profeta Isaías, en Isaías 52:14, él también sigue describiendo
todo lo que padeció Jesús y dice en el versículo 14, dice que muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Dice que tenía el rostro, Jesús, el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano y por su aspecto no se veía como un hombre. ¿Ya vieron todo lo que le tocó padecer a Jesús? Ese rostro hermoso de Jesús que una vez vio la mujer que estaba en la sinagoga, que sufría de un espíritu de enfermedad por 18 años. Esa mujer todo el tiempo estaba mirando para el suelo, para la tierra, porque esa mujer era encorvada. Y Jesús, cuando la vio en el templo, la tocó y le dijo: mujer, queda libre de tu enfermedad. Y esa mujer, ¿qué hizo? Inmediatamente se enderezó después de haber estado encorvada durante 18 años, y al enderezarse, ¿cuál es el primer rostro que ve? El rostro hermoso de Jesús, con esos ojos llenos de amor y de compasión. Ese fue el primer rostro que ella vio. Lo mismo la mujer que cogieron los fariseos en el mismo acto del adulterio. Se la tiraron allí en los pies a Jesús, y esta mujer, después de que Jesús la defiende, porque todos esos fariseos ya estaban listos, armados con sus piedras para matarla, porque eso era lo que dictaba la ley en ese tiempo. La ley decía que una mujer que cometiera adulterio tenían que matarla con piedras. Pero Jesús les dijo a todos esos hombres: el que esté libre de pecado, que le lance la primera piedra. Y todos se fueron, dice la palabra, desde los más viejos hasta los más jóvenes, todos se fueron y solo quedó Jesús. Y Jesús le dijo: ¿dónde están los que te acusan? Y ella dice: ninguno, Señor. Y allí ella seguro que ve ese rostro hermoso de Jesús, con esos ojos llenos de amor, con esos ojos llenos de compasión y con esos ojos que no la condenaban, porque Jesús le dijo: tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Aleluya. Ese es el amor de Dios. Ese es el primer mandamiento, donde Dios nos dice y Jesús nos dice que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, que es lo mismo que creamos que Dios nos ama, porque Dios entregó a su Hijo para salvarnos a todos nosotros. Ahora, la segunda parte de este mandamiento, que es uno solo, la segunda parte dice: y que nos amemos unos a otros, así como Él nos los ha mandado. Que nos amemos unos a otros, así como Él nos los ha mandado. ¿Y cuándo nos los mandó Él? ¿Cuándo dijo el Señor que nos amáramos los unos a los otros? Bueno, Él lo dijo el último día antes de Jesús ir a la cruz. Él se reunió con sus discípulos y en Juan capítulo 13, versículos del 34 al 35, Jesús les dice: un mandamiento nuevo les doy. ¿Sí ven? El mandamiento es nuevo. Cuando yo digo nuevo es porque no es viejo. Yo te puedo decir a ti: te compré un vestido nuevo. Ya tú sabes enseguida que el vestido es nuevo. Nadie lo ha usado, es nuevo. Y es más, la palabra en el diccionario nuevo significa que acaba de aparecer, que acaba de formarse o acaba de fabricarse. Este mandamiento nuevo significa que se ve o que se oye por primera vez. Y aquí está el mandamiento que les dice Jesús a sus discípulos y a todos nosotros. Dice: que se amen unos a otros, así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. Ya ven, es Jesús diciéndonos a todos que nos tenemos que amar los unos a los otros. ¿Y de qué manera? No como en la ley. ¿Recuerdan la ley? Dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. No, aquí no vamos a poner los ojos en nosotros mismos. Aquí vamos a poner los ojos es en el ejemplo de Cristo, en el ejemplo de Dios, que nos amó tanto que entregó a su Hijo por nosotros. Así que ahora nos amamos así como yo los he amado. Ámense también ustedes los unos a los otros. Aleluya.
Hermanos, entonces ya ven, no es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si ustedes se dan cuenta, eso es difícil, lo de amar a tu prójimo como a ti mismo. Yo por lo menos no quiero que nadie me ame como a sí mismo, porque uno no sabe ni si esa persona se ama a sí mismo. Hay personas que se odian a sí mismos, se hacen daño a sí mismos, tienen odio, tienen rencor en su corazón, y tú no quieres que una persona que tiene todo eso te ame así como se ama a sí mismo. No, acá es totalmente diferente. El Señor quiere que nos amemos los unos a los otros tomando el ejemplo de Él, que dice, así como yo los he amado, ámense ustedes también los unos a los otros. Aleluya. Y sigue explicando todavía este nuevo mandamiento el apóstol Juan, ahora en Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 10 al 11. Y dice en el versículo 10, dice, en esto consiste el amor, dice el apóstol Juan, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Se acuerdan? En la ley tienes que amar a Dios con todo tu ser. Dice, esto no es amor, en eso no es como consiste el amor. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él fue el que nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Es todo lo contrario de la ley. En la ley, con tus propias fuerzas, tenías que amar a Dios con todo, alma, con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Acá nosotros ahora amamos es porque Él nos amó primero, y no es nuestro amor hacia Él, es su amor hacia nosotros. ¿Y cómo demuestra Él su amor? Así como lo dice aquí, enviando a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Este es lo mismo de la primera parte del mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, que es lo mismo que creamos que Dios nos ama. Y fíjense que el Señor siempre hace énfasis en el perdón de los pecados. Nos está diciendo que esto sí es amor, que Él envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Esa palabra propiciación es lo mismo que significa como sacrificio por nuestros pecados. ¿Y por qué es tan importante que Dios quiere que nosotros sepamos que ya nos perdonó todos los pecados? Porque en Isaías capítulo 59, versículo 2, dice el profeta Isaías, dice que son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Ya ven, estábamos separados de Dios por el pecado, y ese es el amor de Dios, que Él quiere acercarnos a Él, Él quiere reconciliarnos por Él, y fue por eso que envió a su Hijo amado para que Él se llevara todo nuestro pecado. Recuerden que Jesús jamás pecó. Entonces, en la cruz, Dios lo hizo pecado. ¿Con qué pecado creen ustedes que lo hizo Dios? Con todo el pecado de nosotros. Jesús tomó todos nuestros pecados y se los llevó tan lejos como está el oriente del occidente. Así que Jesús pagó nuestra deuda de pecado ahí en la cruz, y todo es por el amor de Dios. Es por eso que Dios quiere que creas que Dios te ama, que creas en el nombre de su Hijo Jesucristo, que es la primera parte de este nuevo mandamiento. Amén. Entonces, hermanos, ahora en el versículo 11 de Primera de Juan 4, en versículo 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Ya ven, explica otra vez aquí el apóstol Juan la segunda parte del mandamiento en el nuevo pacto de la gracia. Que miremos, mira todo lo que te amó el Señor, que dio a su Hijo ahí en la cruz, te perdonó todos los pecados. Entonces ahora ustedes también ámense lo mismo, ámense los unos a los otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. Aleluya.
Ahora les quiero hacer una aclaración que el apóstol Pablo dice algo, pero de pronto vamos a pensar, anda, pero otra vez el apóstol Pablo está metiendo los mandamientos de Moisés acá en el Nuevo Testamento. Y esa aclaración la voy a dar ahora en Efesios capítulo 6, versículos del 2 al 3. Miren lo que dice el apóstol Pablo, que es el que Jesús le revela todo el nuevo pacto, que es el evangelio de la gracia. Entonces dice el apóstol Pablo en Efesios 6, versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el mandamiento con promesa. Y esta es la promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Si ven como que se contradice, pero si ya no vamos a cumplir con la ley, ¿cómo es que ahora el apóstol Pablo nos está poniendo este mandamiento de honra a tu padre y a tu madre? Bueno, simplemente el apóstol Pablo hace mención de este mandamiento porque está unido a una promesa. Dice que este mandamiento es el primer mandamiento con promesa, es el único que tiene una promesa. Y ustedes saben que la palabra dice que todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Entonces, más que todo, el apóstol Pablo se refiere a este mandamiento que en realidad es el quinto, honra a tu padre y a tu madre, es por la promesa. Y les digo por qué. Porque nosotros ahora, fíjense, en este nuevo mandamiento, cómo estamos caminando, todo el tiempo es en amor, ¿verdad? Si tú caminas en amor, si ahora el que te está guiando a ti es el espíritu de amor, o sea, el Espíritu Santo, ¿cómo entonces tú no vas a deshonrar a tu padre o a tu madre? No, ya eso está incluido dentro de todo el caminar en amor que nosotros tenemos ahora en este nuevo pacto. Así que él más que todo, el apóstol Pablo lo dice es por la promesa. De todos modos, hermanos, ahora nosotros estamos caminando en amor. Y el apóstol Pablo también dice en Romanos 13:10, dice que el amor no le hace daño a nadie. ¿Sí ven? El amor no le hace daño a nadie. Vamos a honrar a padre y a madre. Tú no le vas a hacer daño a tu esposa, no le vas a hacer daño a tus hijos porque tú los amas. Tú no vas a matar a nadie porque tú amas a las personas y además tú sabes que eso es malo. Entonces, fíjense, y sigue diciendo aquí el apóstol Pablo, el amor no le hace daño a nadie, de modo que el amor es el cumplimiento de la ley. Sin necesidad de estar cumpliendo con la ley, si tú sigues guiado por el Espíritu Santo y caminando en amor, así como dice que nos amemos unos a otros, así como Jesús nos amó, como el Padre nos amó, ámense también ustedes unos a otros. Siempre vamos a caminar es en amor. Aleluya. Y también el Señor nos confirma que este mandamiento no es difícil. Dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Los mandamientos que ahora nos mandó el Señor, que les acabo de explicar, dice el mismo apóstol Juan, que no son gravosos. Eso significa que no son difíciles, que no son una carga difícil de llevar. Aleluya. La ley de Moisés sí era difícil porque nadie la pudo cumplir porque no era solamente con los hechos, sino también con la mente, con lo que estabas pensando en tu mente y en tu corazón. Aleluya. Entonces, hermanos, nosotros aprendemos a amar es por nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo todo lo venció. ¿Cómo lo venció? Con el amor. Él no venció por la fuerza. Él no venció haciendo mal. No, fue todo caminando en amor. Y es así como Él quiere que nosotros también caminemos en amor todo el tiempo. Y ya para terminar, hermanos, entonces les hago el resumen de este nuevo mandamiento. Es que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo,
que es lo mismo que creamos en que Dios nos ama, porque Él dio a su Hijo amado para salvarnos a todos nosotros. Y también nos pide que nos amemos unos a otros, así como yo les dije que Él nos amó allí en la cruz, así como Él nos ha amado, amémonos también los unos a los otros. Aleluya. Y Él promete, el Señor siempre recompensa, Él promete que si cumplimos con todos estos mandamientos, Él nos va a dar todas las cosas que le pidamos, porque hacemos todo lo que a Él le agrada. Amén y amén. Muchas gracias. Bueno, vamos a orar. Amén, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, vamos a orar. Amén, amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios de amor, Señor. Padre, gracias que tú quieres que nosotros caminemos en amor, Señor, porque eso es tu espíritu, así eres tú, Señor. Tú nos has dado de tu Espíritu Santo. Tú nos has dado, Señor, el espíritu de poder, de amor y de dominio propio habita en nosotros. Tú derramaste tu amor en nuestro corazón, así que ahora sí es posible que nosotros, como tú nos amaste a nosotros primero, ahora nosotros te podemos amar a ti, Padre Santo. Te podemos dar gracias por todo lo que hiciste por nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Y también, Padre, por ese amor que tú nos has dado, ahora nosotros nos podemos amar unos a otros. Y qué bueno, Señor, que tú escuchas nuestras oraciones, porque eso es lo que pasa cuando Jesús se lleva todos nuestros pecados, que nos hace justos, y como nos hace justos, eso significa que tenemos una relación correcta con el Padre, porque ya no estamos separados por el pecado, y Él escucha la oración de los justos. Así que oro lo mismo como el apóstol Pablo cuando dijo en Efesios 3:18, él dijo que llegaran todos a comprender como corresponde al pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Él a nosotros. Aleluya. Y así es como nosotros aprendemos a amar, meditando en su palabra, escuchando su palabra, todo el amor, todo el sacrificio del Padre entregando a su Hijo por amor a todos nosotros. También, hermanos, las Escrituras dicen que Él no escatimó a su Hijo amado. Él no lo escatimó, sino que lo entregó por todos nosotros, y pregunta, ¿cómo Él no nos va a dar junto con Él todas las cosas? Si ya Él nos dio lo más grande que tenía, que era su Hijo, ¿cómo Él no nos va a negar algo que de allí en adelante todas las cosas que le pidamos no son nada en comparación a lo que Él hizo por nosotros de entregar a su Hijo? Así que acércate con confianza al Señor, dale gracias por todo lo que ha hecho, y puedes pedirle con confianza cualquier cosa, porque te dio ya lo más grande, que era su Hijo. Si tienes necesidad ahora mismo de tener de una buena salud, que estás enfermo o algo, tú se lo puedes pedir al Señor, porque ya Él te dio lo más grande, te dio su Hijo. Darte sanidad no es nada para Él. Si necesitas provisión, no es nada para Él. Así que pídele con confianza, porque dice que si Él no escatimó a su Hijo ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Hermanos, y también la palabra nos anima. Nosotros antes no teníamos amor, ahora nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y también nosotros ahora podemos también perdonar porque Él nos perdonó primero. Aleluya. Antes de la cruz, la palabra decía que teníamos que perdonar para que Dios pudiera perdonarnos. Pero después de la cruz, ya Cristo nos perdonó todos los pecados en la cruz. Ahora todo cambia. Ahora ya nosotros podemos perdonarnos unos a otros
porque Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Así que seamos amables unos con otros, seamos misericordiosos unos con otros y perdónense así como Dios los perdonó en su Hijo Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por toda esta congregación.